Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ve que es una persona discapacitada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes con todos. Voy a empezar compartiéndoles la clase del día de hoy. Comprar el archivo en el que nos quedamos, ¿no? Ya que no hemos tenido como 3, 4 clases por las vacaciones. Déjenme buscar. Ya. Vamos a hacer primero un recorrido de lo que hemos estado hablando y de ahí seguimos con la clase.
También recuerden que hasta el 27, si no estoy mal, si tal vez no entregaron tareas en la unidad 2, la tarea de refuerzo está habilitada hasta el 27, si no estoy mal. Entonces, realicen la tarea de refuerzo para que recuperen notas, ¿no? Si en el caso de que no hayan entregado tal vez alguna tarea de la unidad 2. Eso, iniciando. Para los que recién ingresan, en este caso les mencionaba que la tarea de refuerzo está habilitada hasta el 27, si no me equivoco. Realicen la tarea de refuerzo para que puedan subir en notas, ¿no? Listo. Dicho esto, vamos a empezar la clase. Recuerden que estábamos hablando sobre ingeniería genética, ¿no? Y mencionábamos y decíamos que en este caso existían combinaciones, se puede decir, o se puede obtener combinaciones de genes a través de mi ingeniería genética, ¿no? También decíamos, en este caso, bueno, hablábamos de las aplicaciones, ¿no? En este caso decíamos que mis enzimas, a partir de diversas especies bacterianas o de levaduras o de animales también, de virus, se han aislado en este caso y catalogado numerosas enzimas que pueden utilizarse en el laboratorio, ¿no? Recuerden que en cuanto a los instrumentos y técnicas utilizados en ingeniería genética, nosotros hablábamos que existían tres procesos, que existía la transducción, la traducción, y decíamos en este caso que en la transducción existía la transferencia de genes entre bacterias que tienen en este caso un virus como vínculo, ¿no? Esto decíamos en la transducción. En la transducción también teníamos y decíamos que a la hora de manipular el ADN, estas enzimas permitían llevar a cabo muchas operaciones como cortar, copiar, pegar, ¿no? Decíamos que para obtener nuevas combinaciones de genes dentro de un organismo o bien transferir ADN de otro organismo siempre se necesitaban de enzimas. Mencionábamos que algunas de las enzimas más utilizadas son las polímeras y decíamos también que las transcriptas inversas en este caso son también enzimas utilizadas y las enzimas de restricción que también son muy utilizadas para estas operaciones, ¿no? Algunas de estas enzimas son grandes polipéptidos. Recuerden que estos polipéptidos están formados por diversas subunidades con funciones diferentes y por este motivo tienen mucho de un tipo de actividad, como en el caso del ADN, ¿no? Decíamos también que la conjugación en este caso es un proceso de intercambio de material genético entre bacterias que tiene lugar mediante plásmidos. Tal vez alguien se acuerda que era un plásmido. ¿Cómo le dicen cómo? Sí, tal vez alguien se acuerda que es un plásmido. No. No. Bueno, decíamos que un plásmido en este caso es un fragmento de ADN, ¿no? Cerrado en este caso sobre sí mismo y de pequeñas dimensiones. Ese es un plásmido, ¿no? Miren, en este caso tengo el dibujito de mi plásmido justo aquí. ¿Qué decíamos en este caso del plásmido? Que el plásmido es un fragmento de ADN cerrado sobre sí mismo y de pequeñas dimensiones. Miren, tengo yo aquí mi plásmido, que es un fragmento del ADN. Y miren,
mi plásmido, ¿no? Recuerden que mi plásmido tiene la capacidad para pasar de una célula al otro. Y al incorporarse a la célula receptora, los plásmidos pueden recombinarse con el cromosoma bacteriano, ¿no? El cual en este caso tengo en mi fotito. Miren, tengo ya mi plásmido que puede pasar que de una célula a otra célula. Recuerden que en este caso, al incorporarse a la célula receptora, los plásmidos pueden recombinarse con el cromosoma bacteriano. Y recuerden que primero es la transducción, después la conjugación, que en este caso es el intercambio de material genético entre bacterias, ¿mediante qué cosa? Mediante los plásmidos, ¿no? Y después sigue la transformación, que en este caso mi transformación decimos que es la incorporación a las células bacterianas de los fragmentos de ADN libres en el medio de cultivo, ¿no? Recuerden, la transformación es la incorporación a las células bacterianas de fragmentos de ADN libres, esto en el medio de cultivo. Hablábamos también sobre aplicaciones de la ingeniería genética y hablábamos de los numerosos avances técnicos en esta ingeniería genética que han permitido un amplio desarrollo de las áreas relacionadas, ¿no? En este caso que tengan que ver directa o indirectamente con la genética. Hablábamos de la genómica en este caso y decíamos que definíamos a la genómica como parte de la genética que se encarga del estudio del genoma humano, ¿no? De ahí en este caso su nombre de genómica. Genómica, recuerden que definimos como la parte de la genética que se encarga del estudio del genoma de una especie. En esta genómica incluye el estudio de la secuencia de bases de su ADN, también incluye la determinación y la ubicación de todos los genes que la componen. Recuerden que no todo el ADN es codificable, ¿no? No todo el ADN es codificable. Y un ejemplo en este caso de la genómica, algunas de las primeras especies de las que se obtuvo la secuencia del genoma es en este caso, una bacteria responsable de la gripe. También sacaron de la levadura de la cerveza, perdón, que en este caso la bacteria es la Saccharomyces cerevisiae. También otro ejemplo es la mosca de vinagre. Espérenme un ratito. Ya. Decía en este caso que algunas de las primeras especies de las que se obtuvo la secuencia del genoma fue de la bacteria responsable de la gripe, fue de la levadura de la cerveza y de la mosca del vinagre. Las técnicas en este caso utilizadas en la genómica son muy complejas y necesitan la colaboración de aplicaciones informáticas muy potentes. En este caso, tras dividir
los cromosomas en pequeños fragmentos. Esta división se realiza mediante enzimas de restricción y al momento de que yo tengo, como les menciono, los fragmentos, estos fragmentos se clonan. ¿Qué quiere decir en este caso que se clonan? Que se hacen múltiples copias, ¿no? Y después de clonar, en este caso, a mis fragmentos de cromosomas, se cartografían. ¿Qué quiere decir en este caso que se cartografían? Pues quiere decir que se establece, en este caso, su situación relativa en un cromosoma o en el cromosoma al que pertenece, ¿no? Después de eso, se identifica a través de la computadora los fragmentos que se han solapado. Estos fragmentos que se han solapado se los llama cóntigos. Se los llama así ya que son los que permiten ordenar absolutamente todos los fragmentos de ADN. Y finalmente, después de este proceso, se completan ya los espacios vacíos. Esta completación se la realiza igual en la computadora, ¿no? La genómica, recuerden que les decía que es una, se utilizan técnicas muy complejas y por eso se necesita de la colaboración de aplicaciones informáticas muy potentes, ¿no? Esto en cuanto a la genómica. Y en cuanto a la proteómica, en cambio, decimos que surge con posterioridad a la genómica. Y como consecuencia de esto, la proteómica, en cambio, se encarga del estudio del conjunto de proteínas funcionales que se expresan en una especie concreta, ¿no? La proteómica, en este caso, abarca tanto la identificación del gen que codifica cada proteína, como el estudio de los procesos post-tradicionales que ésta padece, ¿no? Y también es el estudio de cómo estos cambios influyen en la funcionalidad posterior de este cambio, ¿no? En esta foto que tengo yo aquí a mi derecha, he colocado cómo es en este caso el cromosoma humano y a través de la computadora, cómo es que se realiza, como les decía, la llenar los espacios vacíos, en este caso de llenar los espacios vacíos y así ordenar todos los fragmentos de ADN, ¿no? Miren, aquí tengo el cromosoma humano. Mi partecita roja en este caso se le denomina mapa genético. Y de este mapa genético se obtiene solo un fragmento, se le podría decir. Y este fragmento contiene a todos mis cóntigos, ¿no? Recuerden que estos cóntigos, miren, aquí tengo yo absolutamente todos mis cóntigos. Y de estos cóntigos yo saco la secuencia de nucleótidos. A través de la computadora, en esta secuencia de nucleótidos, ¿yo qué? Yo lleno mis espacios vacíos, ¿no? De mi cadena de ADN. Y listo. Hablábamos en este caso y colocábamos un ejemplo de la utilización de las técnicas de esta ingeniería genética, ¿no? Y decíamos que un ejemplo de ello sería la clonación. La clonación es un proceso de obtención de copias idénticas que pueden aplicarse en ámbitos muy diversos. Recuerden que estamos hablando en cuanto a un diseño, ¿no? Y colocábamos el ejemplo, como decía, de la clonación, en el que decíamos que el método de clonación de fragmentos de ADN se desarrolla en 4 fases y explicábamos cada una de ellas. La primera fase, recuerden que era la obtención de fragmentos de ADN. La segunda fase era la unión de los fragmentos obtenidos a un ADN vector.
Y la tercera fase era introducción del ADN recombinable a la célula receptora e identificación del ADN clonado. Recuerden que tenía 4 fases, ¿no? La primera, obtención de fragmentos de ADN. La segunda, unión de los fragmentos obtenidos a un ADN vector. La tercera, introducción del ADN recombinante en la célula receptora e identificación. Ah, no, la cuarta es la identificación del ADN clonado. Listo, vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la obtención de fragmentos de ADN, que es mi primera fase, mi primera etapa, recuerden, no son 4 fases. La obtención de fragmentos de ADN es mi primera y se produce mediante la utilización de endonucleasas de restricción. Recuerden que estas endonucleasas de restricción decíamos que eran enzimas, ¿no? Y decíamos que podían cortar, pegar, las cuales en este caso en la obtención de fragmentos rompen los enlaces fotodiéster de una doble hélice de ADN y en este caso se la denomina diana de restricción. Las dianas de restricción en este caso corresponden en general a secuencias de pocos nucleótidos, normalmente entre 4 y 8, y pueden dar lugar a extremos cohesivos o a extremos prontos. Seguimos en este caso con el tratamiento con endonucleasas de restricción. Estas endonucleasas originan fragmentos de ADN con características diversas según la enzima usada, ¿no? Según la enzima usada, tiene las características de los fragmentos del ADN. Se conocen más de 100 enzimas de restricción, las cuales se comercializan para ser utilizados en ingeniería genética, en cambio. Hablamos sobre la obtención de fragmentos de ADN y ahora vamos a hablar sobre la unión de estos fragmentos de ADN a un ADN vector. Después del tratamiento con enzimas de restricción, incorporaremos los fragmentos obtenidos a un ADN vector, que en este caso normalmente es un plásmido, ¿no? ¿Qué decíamos que eran los plásmidos? Tal vez alguien se acuerda. ¿Recuerdan qué eran mis plásmidos? Decíamos que los plásmidos que eran un fragmento de ADN cerrado sobre sí mismo y de pequeñas dimensiones, ¿no? Y en este caso, después del tratamiento de enzimas de restricción, incorporamos los fragmentos obtenidos a un ADN vector. Y esto lo hacemos normalmente a un plásmido, ¿no? Recuerden que este plásmido debe haber sido seleccionado previamente, ya que es importante que reúna absolutamente todas las características. Una de las características que puede ser es no contener genes, ya que pueden tener en este caso efectos virulentos sobre la célula receptora al momento de tener genes, ¿no? También es importante en este caso que tengan mi célula receptora, también es importante que tengan resistencia, ¿no? A los antibióticos. Miren, mi gen puede ser que tenga resistencia a los antibióticos.
Un ejemplo de ya supongamos que en este caso ya colocamos en el plásmido el ADN. Uno de estos genes tiene en este caso la resistencia a los antibióticos, ¿no? En cambio, otro solo tiene resistencia a uno. Supongamos en este caso que el de resistencia al antibiótico ha de incluir en su secuencia la diana de restricción. Esta condición es imprescindible para poder identificar y posteriormente las células que haya incorporado el plásmido y garantizar así que dicho plásmido contenga un fragmento de ADN. Siempre en este caso tiene que garantizar que dicho plásmido contenga el fragmento del ADN. Para facilitar la unión entre el fragmento del ADN y el plásmido, conviene que ambos hayan sido cortados por la misma enzima de restricción, ¿no? Recuerden, siempre tienen que hacerlo a través de la enzima de restricción. Dicho esto, dependiendo de la diana sobre la que actúe la enzima de restricción, se deberá realizar diferentes procesos. Por ejemplo, si se trata de una enzima como la E. coli, los extremos monocatenarios que se obtienen en este caso son cohesivos. En cambio, si se trata de una enzima como la AI2, podemos añadir los extremos de los fragmentos de ADN, un trozo de cadena sencilla formada por un solo tipo de molécula mediante las transferencias terminales A, ¿no? Y miren, en esta imagen, en este caso yo he colocado la unión de los extremos obtenidos a través del ECOR 1. Miren, aquí tengo yo los fragmentos. Recuerden que en este caso se cortan los fragmentos de cada uno de los nucleótidos y miren, tengo yo un fragmento y tengo yo otro fragmento. Se unen mis dos fragmentos, ¿no? Recuerden, independientemente de la enzima de restricción usada para, obviamente, dividir los fragmentos, una vez que se han producido las uniones correspondientes, ¿qué sucede en este caso? La ADN ligasa sella las discontinuidades entre los diversos fragmentos. Miren, recuerden, la ADN ligasa sella las discontinuidades entre los diversos fragmentos. Por ejemplo, la ADN ligasa, ¿qué hace? En este caso existe, miren, un fragmento, ¿no? Entonces, el ADN ligasa sella este fragmento. Existe. Miren esta rayita roja. El ADN sella ese fragmento de discontinuidad entre los diversos fragmentos, ¿no? Listo. Seguido de eso, vamos a hablar sobre la introducción del ADN recombinante en la célula receptora. En este caso, en la introducción del ADN recombinante en la célula receptora, se incuba el parásito obtenido de la recombinación junto con el cultivo de bacterias específicamente seleccionadas. Miren, se incuba el plásmido obtenido de la recombinación. En este caso, que junto con el cultivo de bacterias específicamente seleccionadas. En las condiciones adecuadas, el plásmido se incorpora a las bacterias, a las células bacterianas, ¿no? Nos vamos ahora a hablar de la identificación del ADN clonado. Listo.
En este caso, aunque las condiciones sean las más favorables, en cada fase se produce un porcentaje de error que afecta tanto a la unión entre el plásmido y el ADN que se tiene en este caso que clonar, ¿no? Las células que se han incorporado en este caso en el plásmido contienen el fragmento de ADN que se requiere clonar. Recuerden que en este caso son resistentes al antibiótico A, pero sensibles al antibiótico B porque decíamos que pueden tener resistencia a un antibiótico, ¿no? Y estas son resistentes al antibiótico A. En este caso, las que tengo yo aquí, mis bacterias que tengo aquí, son resistentes al antibiótico A, pero no al B. En cambio, en este caso, las células que se han incorporado a un plásmido que no contiene el fragmento de ADN son resistentes a los dos antibióticos, al A y al B. Y las células que no se han incorporado en el plásmido son sensibles a los antibióticos. En este caso sería al A y al B. Dicho esto, a continuación se debe identificar las colonias que en este caso se hayan incorporado con el plásmido, ¿no? Recuerden que el plásmido tiene el gen que queremos clonar. Dichas colonias serán resistentes al antibiótico A, pero sensibles al B. Recuerden que a partir de este momento se dispone una diversidad de colonias de bacterias que contienen un fragmento de ADN procedente de otro organismo. Miren, aquí en esta fotito es que en este caso estamos cultivando, se podría decir, y replicando, identificando en este caso el ADN clonado, ¿no? En cuanto a los organismos modificados de cambio genéticamente, la OMS, en este caso, es el organismo cuyo ADN ha sido modificado. La OMG, perdón. Los OMG en este caso son los organismos cuyo ADN ha sido modificado mediante ingeniería genética. Es decir, que organismos en los que se han introducido uno o varios genes procedentes de otro individuo, en este caso se les denomina que OMG. Este ADN foráneo puede provenir de algún individuo de la misma especie o también de una especie diferente. Recuerden, en este caso, al ser de un individuo o de una especie diferente, se le denomina organismo transgénico, ¿no? Recuerden que la técnica para la obtención de OMG, en este caso, que son los organismos que modificados genéticamente, se han aplicado en este caso sobre dos campos, sobre la mejora de la producción agrícola y ganadera y también sobre la investigación biomédica. Sobre estos dos campos han tenido mayor interés, en este caso, de los organismos modificados genéticamente. En cuanto a mejorar la producción agrícola y ganadera, han permitido disponer en este caso de múltiples especies de vegetales con la resistencia a herbicidas. Recuerden que mis organismos son modificados genéticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ADN se introduce en este caso a través de los genes y que puede modificarlo y hacerlo, en este caso hablando de la agricultura, puede hacerlo más resistente a herbicidas, ¿no? Y también podemos hacerle con genéticamente modificable para que tenga un valor mayor en este caso en cuanto a lo nutritivo, ¿no? También podemos hacerle que exista, que tenga un crecimiento más rápido. Eso es en cuanto a la modificación del gen y cómo nosotros queremos que sea nuestro organismo transgénico, ¿no? Eso en cuanto a la mejora de la producción agrícola y ganadera. En cuanto a la investigación biomédica, los organismos modificados genéticamente
han permitido la producción a gran escala de determinados compuestos como la insulina o la hormona del crecimiento. En ambos casos se trata de una proteína codificada por un gen humano, que en este caso es introducida en organismos con una elevada tasa de expresión genética. Un ejemplo de ello sería las levaduras o las bacterias, ¿no? A pesar en este caso de que existen varias ventajas, también es necesario evaluar en este caso los posibles riesgos que tengan los organismos modificados genéticamente. En este caso, alguno de los riesgos puede ser ecológico, ya que en este caso se desconoce los efectos que los cultivos de organismos modificados genéticamente pueden ocasionar a las poblaciones silvestres. La hibridación en este caso de unas y otras pueden comportar la desaparición de la variedad en este caso, ¿no? También existen riesgos sanitarios. En este caso se desconoce la consecuencia de largo plazo, que sería que el consumo del transgénico provocaría, ¿no? Recuerden que no sabemos en este caso qué puede suceder. En cuanto a mis riesgos, también tengo los sociales, que puede ser el uso de patentes en las semillas transgénicas, o también en este caso que poseen la tecnología necesaria para hacerlas, porque algunas empresas de los países desarrollados pueden en este caso usar las patentes de las semillas y empoderarse, ¿no? Y esto en este caso puede también empobrecer a los agricultores que deben pagar estas tasas para eh, obtener estas semillas transgénicas que se podrían decir que son de mejor calidad, ¿no? Listo. Finalmente, la clonación de Dolly también es un ejemplo muy claro de la ingeniería genética, ¿no? En este caso, muy famoso es la clonación de Dolly, que en este caso, eh, Dolly es una oveja, ¿no? Este proyecto de ingeniería genética se desarrolló en 1996, en donde los investigadores, en este caso, que se llaman Kate y Eia, llevaron a cabo con éxito la transferencia de un núcleo de célula somática de una oveja y su implantación en un óvulo no fecundado de otra oveja. De esta forma es donde nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de un individuo adulto, ¿no? En este caso, el éxito del nacimiento de Dolly se basó en que los investigadores consiguieron coordinar los ciclos de replicación del ADN del núcleo de la célula de la oveja donante con el ciclo de reproducción del ARN, en este caso, del óvulo receptor. Conseguir esta sincronización obviamente no fue sencillo, por lo que este tipo de clonación todavía es difícil de conseguir. Además de que la mayoría de los animales clonados que nacen mediante esta técnica sufren patologías, ¿no? Y en algunos casos letales. Lo que hace que en este caso se replanteen si es ético o no seguir con la clonación de individuos, ¿no? Y finalmente hablamos sobre la ingeniería genética y el cáncer. Cuando una célula pierde la capacidad de regular su ciclo celular, comienza obviamente a reproducirse de forma descontrolada. Al momento que se reproduce de forma descontrolada, puede transformarse en una célula cancerosa. Recuerden que al momento que ya pierde la capacidad de regular su ciclo celular y obviamente comienza a reproducirse de forma descontrolada, transformándose así en una célula cancerosa, pues en este caso no responde a los factores de crecimiento ni define su división por la presencia de otras células. En algunas ocasiones, estos tumores permanecen en una masa compacta sin moverse, ¿no? En este caso del tejido en el que pertenecen, no puede extraerse por completo, por lo que en este caso se considera como tumor